Hace más de 8 años, el fabricante Cronoy lanzaba en el mercado un novedoso modelo de aceite llamado Polytech. Dicho modelo de aceite Polytech estaba basado en utilizar aceites bases PAC. A partir de ahí, la formulación de este modelo de aceite Cronoy Polytech 5W30 ha ido variando continuamente. Se puede observar en base a todas las fichas técnicas disponibles de que no existe una estabilidad de la fórmula y el propio fabricante ha ido reformulando continuamente cada poco tiempo. De algún modo u otro, este tipo de reformulación tan a menudo no da credibilidad al consumidor. Con esta última reformulación está anunciando de que está utilizando aceite base PAO al 100%. Repito, aceite base PAO al 100%. Y a lo que se refiere de las bases PAC, obviamente las bases PAC no se pueden añadir tal cual y tienen que ser aceites bases que se están preparadas, que son solubles para poder mezclar con aceites de motor. Y en todo caso, el fabricante Cronoil se refiere a que está utilizando actualmente aditivos del tipo OSP que siempre se están asociando a estas bases. Por lo tanto, en este caso, con estas afirmaciones de los aditivos OSP, es correcto. Pero llama la atención de que no está hablando de base, está hablando de aditivos. Por lo tanto, es de entender de que cuando se añade algo como en modo aditivo, en todo caso la cantidad utilizada no debe de ser muy elevada. Así que en este vídeo tenemos bastante trabajo por descubrir qué es lo que ha ido haciendo este fabricante a lo largo de los años reformulando este modelo de aceite, donde en alguna ficha de seguridad se podía observar una declaración de aceites PAC entre 2,5 y 10%. Y en esta ocasión, con esta última reformulación, esto ha desaparecido de la ficha de seguridad y simplemente se está comentando de que está utilizando aditivos OSP. Me voy a centrar en mostrar el análisis de aceite virgen Polytech MSP 5W30 ACH3 que cumple con la norma API-SP. Al final del vídeo voy a realizar una comparativa muy técnica con el fin de poder identificar qué tipo de base ha utilizado este fabricante Cronoil y si de verdad este fabricante está utilizando aceite base PAO al 100%. Básicamente se ha encontrado un modelo de aceite que se puede decir que es un primo hermano, literalmente porque está utilizando exactamente el mismo paquete de aditivos. Por lo tanto, si está utilizando exactamente el mismo paquete de aditivos y si está haciendo exactamente las mismas declaraciones de que está utilizando aceite base PAO al 100%, tenemos una coincidencia al 100% de que estos dos fabricantes son amiguetes, se han juntado y han decidido hacer exactamente las mismas declaraciones. Por lo tanto, qué mejor oportunidad para ponerlos y compararlos y a ver qué ha parido uno, qué ha parido el otro. También dispongo de un lote de finales del 2023 que cumplía la antigua norma ACH3 API SN Plus. De algún modo u otro voy a tener la oportunidad de medir este modelo de aceite y tener una opinión al respecto de la viscosidad y de la carga de los polímeros espesantes utilizados. No va a ser el último modelo disponible en el mercado API-SP, API-SQ, pero va a servir de base para futuras comparaciones con estos dos modelos que tenemos en venta en la actualidad. Este modelo actualmente en el mercado del año 2025 cumple con la última norma API-SQ.
La palabra cumple no es correcto decirla, que ya explicaré a continuación, de si realmente este modelo de aceite cumple o simplemente está recomendado para utilizar donde se requiere esta norma API-SQ. Antes de continuar con el análisis de aceite virgen, debo de informar al consumidor de que este modelo Polytech MSP 5W30 no cuenta con el certificado oficial de API-SP y de API-SQ. Esto se puede ver muy fácilmente en el propio envase de que no existe ningún tipo de sello de API, el sello Donut no está presente, y para salir de dudas se puede entrar en la web oficial de API y ahí se puede localizar de que este fabricante tiene muy pocos modelos de aceite con aprobación. Y este modelo en concreto, Polytech MSP 5W30, no consta. Por lo tanto, esto no tiene ningún tipo de aprobación de API. Por si fuera poco, no existe ningún otro modelo de la gama Polytech que tiene aprobación. Por lo tanto, esto está poniendo en dudas de si estas bases PAC realmente pueden obtener aprobación de API. No obstante, me gustaría haber visto el sello ELQMS, que es un organismo oficial que se encarga de certificar y decir de que efectivamente lo que están diciendo los fabricantes en las etiquetas, en los envases, es cierto, y no vemos de ningún modo ni tan siquiera el sello de EELQMS. Por lo tanto, a mi modo de ver, me parece curioso de que fabricantes como Cepsa, como Repsol, que son fabricantes que suelen vender aceite alrededor de 30-35 euros, tengan estas aprobaciones y estos sellos de API, de EELQMS, y un modelo de aceite que se está vendiendo a 60 euros en el mercado no tenga ningún tipo de aprobación ni de API ni tan siquiera de EELQMS. Pero es que voy a más, entrando a buscar este modelo se supone que dice que cumple con las especificaciones de diferentes fabricantes de vehículos. Entrando en la página oficial de Mercedes-Benz, buscando la norma Mercedes-Benz 22951, estoy tratando de localizar este modelo de aceite y ni tan siquiera cumple con lo que es la aprobación oficial del fabricante Mercedes-Benz. Esto mismo sucede también con General Motors Dexos 2. Entrando en la web oficial, no vemos de ningún modo este modelo aparecer en la lista de este fabricante General Motors. Por si fuera poco, he estado tratando de localizar el listado del fabricante Volkswagen con las normas 50500 y 50501. Pues tampoco he podido localizar este modelo de aceite en estos listados, por lo menos en el año 2023 y en el año 2024 no aparece este modelo de aceite. En el año 2025 me ha sido imposible encontrar el listado, es cuestión de ponerse y encontrarlo, pero deduzco de que si no aparece en el 2023, en el 2024, en el 2025 tampoco va a aparecer. Todo esto creo que es conveniente de que el comprador de este modelo de aceite sepa de que todo lo que está escrito ahí se supone que lo debe de cumplir, pero a la hora de la verdad estas normas no las está cumpliendo de manera oficial. Creo que para evitar todo este jaleo, lo más fácil hubiera sido que este fabricante como poco tuviera el certificado de EELQMS y de esta manera dar credibilidad al consumidor de que todo lo que ha puesto en el envase coincide y cumple con lo que está diciendo que cumple. Al no ver este sello de este organismo oficial EELQMS, yo como consumidor tengo que estar haciendo tremendas malabares a buscar ficheros de fabricantes para ver si realmente está cumpliendo esas normas. Y con este mismo sello, todo esto se puede evitar y facilitar la vida del consumidor y de esta manera saber de que estos 60 euros que está pagando por un envase de 5 litros realmente son 60 euros que se supone que lo que está envasando
cumple con las normas que están escribiendo que se supone que debe de cumplir. Bien, empezamos con el análisis de aceite virgen de ese modelo. Tenemos el cuadro de los aditivos: fósforo 757, zinc 895, que los dos aditivos son el aditivo ZDP, que se encargan de proteger el motor. Principalmente son los aditivos antidesgaste. Tenemos calcio 900 partes por millón y magnesio 619 partes por millón. Los dos son los principales aditivos detergentes y neutralizantes, que con esta cantidad alrededor de 1500 partes, pues se me antoja que es una cantidad un poquito inferior de lo normal. Por norma general suelen tener alrededor de 1800-1900 partes. En este caso vemos que es una cantidad relativamente baja. Además de esto tenemos el boro 269 partes por millón y molibdeno 47 partes por millón. El cuadro de los aditivos: sodio, potasio y silicio. Tenemos potasio 0, tenemos sodio 36, que esto es parte de la formulación. Se ha utilizado el sodio como parte del paquete detergente y neutralizante, o puede ser incluso utilizado como aditivo antidesgaste. Silicio, silicón, 9 partes, que sabemos que estos son aditivos siloxanos que se encargan de realizar la función antiespumante. Bien, a continuación vamos a ver el cuadro de las propiedades de este modelo de aceite, y empezaré por la viscosidad cinemática: 40 grados, tenemos 66,85 centistoques. La viscosidad cinemática 100 grados, 11,76 centistoques, lo cual nos da un índice de viscosidad de 173. A continuación vamos a ver el TAN, lo que es la acidez. Tenemos 1,70, y también tenemos la reserva alcalina TBN 7,11. Bien, estos dos valores, el TAN me parece acorde con la cantidad de aditivos que está declarando. Ahí no es tema, no hay nada grave. Y en cuanto al TBN, la que es la reserva alcalina 7,11, se me antoja decir que es bastante bajo, y por norma general hoy en día hemos visto aceites que llegan hasta 11 de la categoría ACH2. Hace unos días atrás se han probado tres modelos de aceite que llegan hasta 11. Diría que la norma es alrededor de 8, 8 y medio, 9. Más o menos hemos visto aceites que contienen esta cantidad de detergente y neutralizante TBN, pero en este caso es bastante bajo. Y también podemos ver que el laboratorio ha medido la oxidación 27,4 y también ha medido la nitración 4,8. Esta oxidación 27,4 se puede decir que en este caso el fabricante ha utilizado bases, sustancias que pueden elevar este valor. No siempre estas sustancias son debido al uso de ésteres, también pueden ser polímeros espesantes y también pueden ser ciertos aditivos que elevan estos valores. Por lo tanto, aparte de esto, en función del tipo de éster utilizado, estos valores pueden variar muchísimo. De ahí que sacar conclusiones de que con esta cantidad, con ese valor 27,4, hay X porcentaje de base, eso no sirve. No se puede cuantificar con el método de espectroscopia qué cantidad, y ni tan siquiera se puede cuantificar de si es de si son polímero o otro tipo de aditivos que ha utilizado el fabricante. Simplemente se puede suponer, pero una cosa es suponer y otra cosa muy distinta es afirmar. Si se hace cualquier tipo de afirmación en base a este valor, no es científico, es una adivinanza. Bien, a continuación vamos a ver los demás valores que ha medido el laboratorio. Vemos punto de fluidez menos 62 grados. Vemos de que han medido el bombeo TTS a menos 30 grados, como se tiene que medir este aceite 5W, y tenemos un resultado de 3584. Es un valor muy bajo, diría que está en la parte más baja de todos los aceites 5W que se han probado y se han medido. Como ya he explicado en numerosas ocasiones, solamente con este valor no se debe de sacar una conclusión clara y dar afirmación de que han utilizado muchos polímeros o pocos polímeros.
precisamente porque los diferentes tipos de aceites bases tienen diferente comportamiento a esta prueba de menos 30 grados y por lo tanto ciertas bases pueden tener un comportamiento diferente y dar lugar a unos valores que nos pueden confundir. También han medido el NOAC, lo que es la evaporación, con el método que está utilizando la industria a la actualidad de realizar una prueba estática, poner el aceite prácticamente a 250 grados durante horas y de esta manera han sacado un valor de 8,1. Aquí, para no alargar demasiado el vídeo, te voy a dejar en descripción una explicación de un vídeo corto que he realizado al respecto de este valor NOAC. Si quieres aprender algo nuevo, algo útil, algo diferente de todo el relato que has escuchado hasta la fecha, te recomiendo que veas este vídeo donde lo he explicado con todo detalle. Cada vez es más popular escuchar los entusiastas no esconder el simple hecho de que con ciertos aceites que supuestamente destacan en NOAC en una prueba estática que no está correlacionada con lo que sucede en un motor, se están dando cuenta de que ciertos motores empiezan a tener más consumo de aceite precisamente porque ciertas bases pueden tener este efecto, aunque en la prueba de NOAC se comporta muy bien, maravillosamente en una prueba estática, esto en un motor no sucede de igual modo. Por lo tanto, asociar solamente digamos, lo que es la prueba de evaporación sin tener en cuenta lo que es el consumo en fase de consumo líquido no es correcto. Bien, yo tengo pendiente realizar un vídeo de una prueba que se ha realizado poniendo aceites basados en base PAO y aceites basados en VHVI en un banco de pruebas donde se están simulando las mismas condiciones de uso y posteriormente los investigadores hacen desmontar los motores, comprueban todo el desgaste, realizan análisis de aceite usado y este vídeo va a ser bastante interesante ya que en esta prueba en banco de pruebas con las mismas condiciones de uso, comparando entre un aceite base PAO y un aceite base VHVI, está claro de que el aceite que estaba formulado basado solo y únicamente en aceite base PAO al final acaba teniendo un consumo superior. Y esto es la vida real. Esto no es ningún chiste, esto no es ningún invento, no es ningún comentario de X persona. Estos son estudios realizados por personas que se dedican a realizar ese tipo de estudios y se supone que esto tiene muchísima credibilidad. Por lo tanto, como dice el refrán español, cuando el río suena, agua lleva. Y si aquí sale un canal de lubricación que dice, cuidado, que no siempre una prueba de NOAC muy tal significa que es la verdad absoluta. Por lo tanto, moraleja, aceite puesto en el motor y juzgado en base a los resultados de la vida real. Bien, también han medido el punto de inflamación 235 grados, ha medido el azufre 0,202% y ha medido la ceniza sulfatada 0,67. En cuanto al azufre de 0,202%, se puede intuir de que los aceites bases que ha utilizado el fabricante son aceites bases modernos, tirando en la parte más baja. Recordar que un aceite de ese tipo tiene que tener por debajo de 0,3%. Por lo tanto, aquí es deducible de que el fabricante ha empleado bases muy refinadas. Y en cuanto a la ceniza sulfatada, 0,67 sigue siendo un valor relativamente bajo, diría de los más bajos que existen. Hemos visto de que han utilizado muy poquito calcio y han utilizado algo de magnesio. Por lo tanto, con esa cantidad de paquete de detergente neutralizante, es de deducir que la ceniza sulfatada debería de estar baja y esto lo vemos efectivamente de que se representa con lo que ha medido el laboratorio. A continuación vamos a ver la espectroscopia y como siempre me gusta empezar por el área de 3600 3500. Podemos ver de que en 3649 por norma general donde están los antioxidantes fenólicos no vemos ningún valor. El pico de 1706, que este valor ya sabemos, conocemos que son dispersantes.
y el pico de 1746 vemos de que está perfectamente expresado, representado, que ha sido asociado por norma general siempre a lo que son los ésteres. No obstante, tenemos la información de expertos con 38 años del gremio que han dicho que ciertos aditivos se pueden, también ver representados con este valor, y en función del tipo de éster utilizado, este valor puede variar arriba abajo. De ninguna manera esto sirve para poder cuantificar y decir que hay X cantidad de aceite base éster. Por si fuera poco, también sabemos que cierto polímero espesante puede ser, perfectamente relacionado con este mismo pico de 1746. Por lo tanto, hay demasiadas variables como para decir y afirmar qué cantidad de aditivos o ésteres o polímeros existen en este modelo de aceite. Para tal cosa se tiene que realizar cromatografía de gases, por lo tanto falta otro método y falta muchísima experiencia a la hora de interpretar y sacar conclusiones técnicas científicas de qué es lo que contiene. Todo lo demás son puras adivinanzas. Bien, en cuanto al pico de 722, vemos que es un pico que en este caso es un pico que ha sido anunciado con 1,32, y en función de los criterios que hasta la fecha se han ido difundiendo, significa que es un aceite exclusivamente cargado de aceite base PAO. No obstante, como ya se ha informado en numerosas ocasiones, ni tan siquiera ese mismo laboratorio que ha realizado este análisis es de acuerdo con estas conclusiones de que cuando un pico está a 1,30 es un aceite que está súper mega elevado de aceite base PAO. No es el método correcto para cuantificar y para sacar conclusiones de qué es lo que ha utilizado un fabricante. Sabemos de que dicho pico puede ser elevado en función de otros tipos de aceites base que se han utilizado, por ejemplo, ésteres. También puede ser influenciado por ciertos aditivos que han empleado los fabricantes, incluso por el propio polímero espesante. Por lo tanto, nuevamente confirmación por parte de este laboratorio que ha realizado este análisis, por parte de un experto con 38 años que se ha dedicado al mundo de la formulación de los aceites, por parte de un reólogo, y también en base a hacer muchísimas observaciones de otros modelos de aceites que no se correlacionan con este criterio de pico. Pues aquí no se puede afirmar de ningún modo que existe una altísima cantidad de aceite base PAO. Puede que tuviera aceite base PAO, pero de ahí a afirmar que existe una altísima cantidad y que este aceite está exclusivamente basado en base PAO no sirve como para poder cuantificar. Bien, aquí me gustaría hacer una mención especial, ya que se trata de un modelo de aceite que supuestamente está utilizando aceites bases PAC, o bien, como los está llamando el propio fabricante, aditivos o SP. En este caso, esto se ha ido estudiando bastante a fondo y se tiene bastante claro de que pueden ver representados en un pico de alrededor de 1110. Entonces se puede observar que este modelo de aceite sí que representa este pico en el área de 1110. Ya para cuantificar eso va a ser muy difícil hacerlo. Simplemente por lo menos se puede ver de que ahí hay cierta elevación, y también se ha ido diciendo de que en función de qué tipo de éster utilizado también se pueden solapar estos picos, y la verdad es que es muy difícil de interpretar. En todo caso, este laboratorio está haciendo la espectroscopia con, digamos, con las crestas hacia arriba, y para ciertos aditivos, para poder ser detectados de mejor manera, se ha dicho de que es muchísimo mejor realizar la prueba que es con las crestas hacia abajo. Entonces, ciertos aditivos como por ejemplo puede ser el PAC, el polialcalin glicol, o por ejemplo antioxidantes fenólicos, pues es preferible hacer la prueba al revés. Supongo que con otro tipo de aditivos que
también están utilizando los fabricantes. Siempre es mejor tener tanto una como otra espectroscopia, cresta arriba, cresta abajo, para poder apreciar de mejor manera. Aquí simplemente este laboratorio URC de la Federación de Rusia simplemente ha mostrado las crestas hacia arriba. Esperaremos el día que los laboratorios empiezan a realizar cromatografía de gases y poder evaluar en mejor condición estas novedosas bases, y es lo suyo, ya que pack cualquiera no vale, hay que utilizar cierto tipo, y de ahí este nombre OSP, básicamente porque hay que hacer que estas bases sean solubles en aceite de motor. Bien, por si fuera poco, también he comentado en otras ocasiones, en otros vídeos, de que este mismo laboratorio ha anunciado de que ha sufrido una avería en el aparato de espectroscopia, y a raíz de ahí ha tenido que sustituir una pieza importante, y que después de la reparación con dicha pieza, los espectrómetros, digamos lo que es la propia medición de estos picos de espectroscopia, han empezado a dar valores más elevados. Enseguida se ha sacado claro de que los valores que están obteniendo a raíz de haber sustituido la pieza son más elevados, con aproximadamente 0,08 y 0,09. Por lo tanto, estos valores que estás viendo de este laboratorio URC de la Federación de Rusia son valores que son más elevados de lo normal. Por lo tanto, si quieres comparar con otros modelos de aceites, y si quieres comparar con otros análisis de este modelo de aceite Chronoil Polytech que existen de otros laboratorios, pues simplemente tienes que tener en cuenta de que este valor hay que restarle una suma bastante considerable, y se siguen las reglas de los criterios de picos de espectroscopia a 1,36 con 70% de aceite base PAO. Resulta de que este pico no llega. De ahí, simplemente con los típicos criterios de 70-80% de aceite base PAO, no cuadra, aprovechando de que en el mercado alemán, para anunciar un aceite como aceite de alta cantidad de aceite base PAO y aceite base grupo 5, se necesita un 80% de estas bases. De un modo u otro, ya conocemos de que existen aceites como de los fabricantes Aimsoil y de los fabricantes Redline, que simplemente no están anunciados como Boy Synthetic en este mercado. Sin embargo, otros aceites de esta marca sí lo están anunciados como Boy Synthetic. Por lo tanto, con localizar una tienda que vende este modelo de aceite Chronoil Polytech MSP 5W30, lo tenemos todo clarísimo. Yo he conseguido encontrar un vendedor alemán que está vendiendo este modelo de aceite, y dicho modelo de aceite no está anunciado en venta como Boy Synthetic. Sin embargo, esto lo podemos verificar muy fácilmente encontrando algún modelo del fabricante Chronoil que sí contiene altísimas cantidades de aceite base PAO, y pongo en pantalla un modelo que es en concreto un modelo para transmisión, y en este caso efectivamente el vendedor no desperdicia la oportunidad para anunciar un modelo de aceite como Boy Synthetic. El propio fabricante en su página web está anunciando de que se trata de un aceite 100% basado en aceite base PAO. Bien, cuando se ven declaraciones de este tipo, de que un aceite está basado al 100% de aceite base PAO, hay que cogerlo con muchísima pinza, ya que supuestamente es un modelo de aceite que ya de por sí tiene que contener los aceites bases PAC, y por lo tanto, si contiene aceite base PAC, no tiene sentido de que sea un modelo 100% aceite base PAO. También sabemos de que el propio paquete de aditivo viene diluido en aceite base mineral. Puede ser perfectamente alrededor de 10-15%. Por lo tanto, sumando los 10-15% de aceite base mineral donde va el paquete de aditivo, pues sumando la pequeña cantidad de aceite base PAC que están utilizando, técnicamente no puede ser pasado al 100% de aceite base PAO.
También, por si fuera poco, el propio vendedor alemán debería de haberse hecho eco de que es un aceite Boy Sintetiche. Yo he estado investigando un poquito más a fondo este vendedor alemán por la plataforma eBay y también por páginas alemanas. Un vendedor que lleva muchísimos años vendiendo aceite, que a algunos les sonará el nombre de Oil Piraten. Y este vendedor alemán yo considero que es suficientemente experimentado como para saber qué aceite se puede declarar Boy Sintetiche en su país. Si descartamos la posibilidad de que este fabricante haya reformulado recientemente este modelo Chronoil Polytech MSP y el anterior no tenía estas altas cantidades de PAO, y de ahí que el vendedor no está al día, no está al corriente de que dicho modelo es aceite Boy Sintetiche, podemos retroceder con el modelo más antiguo, el Chronoil Polytech 5W40, que es un modelo que se lleva vendiendo desde hace muchísimo tiempo. De ahí que este mismo modelo, el 5W40, tampoco tiene una declaración Voice Synthetic. Por lo tanto, el error de que el vendedor no se ha hecho eco de que es un aceite para ser declarado Voice Synthetic, lo está cometiendo incluso con un modelo que se está vendiendo de hace muchísimo tiempo. Todo esto, la verdad es que parece que algo sucede ahí. No obstante, ya he visto en la página de Oil Piraten que hay modelos de aceite del fabricante Kron que sí están declarados con Boy Synthetic, lo cual me da la impresión de que nuestro amigo Oil Piraten sí que está muy bien informado de todo ese tema, ya que es un vendedor muy antiguo, muy experimentado y sabe muy bien lo que está haciendo. En este caso, este modelo de aceite, al tener pack que pertenece al grupo 5, pues perfectamente entre el PAO y el pack debería de tener 80% y de ahí poder llamarse Boy Sintetiche. Por lo tanto, si no lo están haciendo es por algún motivo. A continuación te voy a mostrar la prueba de viscosidad del lote de este modelo de aceite con el apellido Polytech a secas sin el apellido MSP. Recordar que es el modelo que cumplía supuestamente con API SN Plus y ASEA C3. Yo he realizado doble prueba de viscosidad a 40 grados y la media que he obtenido es de 69,70 centistoques. En la prueba de viscosidad nuevamente he realizado doble pruebas a 100 grados y he obtenido la media de 12,04 centistoques. Estos dos valores me están dando un índice de viscosidad de 171. En la prueba de viscosidad a 26 grados, que es una prueba que yo realizo exclusivamente con un enfoque de ver cuál es el tiempo que tarda un modelo de aceite a temperatura ambiente a 26 grados y de esta manera poder comparar con otros modelos de aceite de la categoría para ver cómo ha quedado este modelo de aceite. Bien, en doble prueba ha dado una media de 24,54. Así que a continuación te pongo la tablita y de esta manera podemos comparar este modelo de aceite con otros modelos de la categoría y podemos ver que es un modelo que tiene un comportamiento relativamente en la media. Por el canal han pasado otros modelos de aceite que tienen aceite base muchísimo más fuerte al respecto de ese modelo Chronoil Polytech. Esta prueba de bombeo CCS que hemos visto que ha realizado el laboratorio del último modelo disponible nos puede dar cierta pista de que no es un modelo exclusivamente de aceites base fuerte. No obstante, cabe señalar de que esta versión del año 2023 que cumplía API SN Plus puede ser un modelo totalmente diferente con el modelo del año 2024 y del 2025. Por lo tanto, esta prueba del lote del 2023 no es representante como para decir que lo que se está vendiendo en la actualidad con API SP, incluso el propio fabricante del año 2025 está declarando API SQ, pues no nos sirve de referencia. Simplemente es una información más, que es un modelo que yo he gastado dinero, que yo he comprado este modelo, lo he medido, he dedicado tiempo a ello y lo ofrezco al consumidor.
Si más adelante tengo la oportunidad de tener un modelo con la norma API SPB o con API SQ, voy a probarlo, voy a medirlo y por supuesto que a nadie le quepa la duda que voy a informar nuevamente al consumidor de qué es lo que he obtenido de estos lotes que se están vendiendo con las últimas normas. Probablemente se trata de versiones totalmente diferentes, pero nunca se sabe y sigue siendo una prueba más. Muy bien, a continuación voy a mostrar esta evolución de este modelo de aceite a lo largo de los años. Como ya te he dicho al principio, el fabricante Cronoil ha ido reformulando bastante continuamente este modelo de aceite Polytech. Empezaré por la ficha del año 2017. Aquí prácticamente se puede observar de que declaraban solo y únicamente a C3 sin declarar a C2. Cumplía con API-SN y diferentes normas de diferentes fabricantes, Mercedes, Volkswagen, Lexus y BMW. Llama la atención que la viscosidad cinemática a 40 grados y a 100 grados es extremadamente baja, poco habitual, poco típico de un aceite ASEAT C3. También se puede observar de que tenía un NOAC extremadamente elevadísimo para lo que se entiende de los entusiastas que por norma general están habituados a ver un NOAC por debajo de 8 para poder cualificar como un aceite top. También se puede observar que tenía un bombeo extremadamente bajo, tirando en la parte más baja de esa tabla SAE-J300, con un valor de 3980. Bien, a continuación vamos a ver la ficha técnica del año 2020. Vemos nuevamente que cumple con ASEA C3, pero en esta ocasión es API SN Plus. Parece ser que a partir del 2020 Cronoy empieza a meter un paquete de aditivos que ya está prácticamente preparado para cumplir con el tímido efecto LSPI. Sigue teniendo la norma del BMW, del General Motor, también de Mercedes, añade Opel y sigue teniendo la de Volkswagen. Se puede observar de que han ido aumentando la viscosidad cinemática a 40 y a 100 grados, han aumentado el bombeo en frío casi a 5000. Sigue siendo un valor por debajo, bastante por debajo de lo que es el límite máximo 6600. Se ve que con estas mejoras también mejora ligeramente el NOA, que baja de 12,7 a 10,5. Y a continuación vamos a ver la ficha técnica del año 2022 y aquí atención, este aceite empieza a cumplir a CH2 y a CH3, que hasta la fecha tan solo y únicamente estaba destinado a cumplir a CH3. Pero atención, aquí hay un retroceso. En vez de seguir con API SN Plus, han retrocedido a API SN. Sigue teniendo la norma de BMW, de General Motors, de Mercedes, de Opel y de Volkswagen. Aquí se puede observar de que lo que es el bombeo en frío a menos 30 grados ha ido a 6200, lo cual es casi rozando el límite máximo 6600. Han ido aumentando la viscosidad cinemática drásticamente, llegando a 70 centistoque a 40 grados y a 12,2 a 100 grados. Se ve que el NOAC con esto baja a 9,7. Pero atención, aquí anuncian lo que es el valor HTHS, lo que es el cizallamiento del aceite sometido a alto esfuerzo cortante, y se puede ver que este valor 3,6 no se correlaciona con un valor de la norma ASEA-C2. Recordar que para llevar un aceite ASEA-C2 el valor tiene que estar comprendido entre 2,9 y 3,5. Por lo tanto, aquí se pasan y este aceite no debería de llamarse ASEA C2. Bien, aquí hay que hacer un buen matiz. Esta ficha técnica del año 2022 es una ficha bastante rara, bastante curioso de que ha podido pasar esto, que un fabricante de haber tenido API-SP resulta que va en retroceso. Esto que yo sepa no lo he visto con ninguna otra marca.
No me va a extrañar de que este fabricante haya sacado dos modelos a la vez y que este modelo lo haya vendido en otros mercados que no es el mercado nuestro aquí en España. Yo dispongo de un modelo de aceite que cumple ACH3 y API SN Plus. De algún modo, mi envase es del año 2023, lo cual significa de que esto no se correlaciona en absoluto con lo que estamos viendo con esta ficha del año 2022 que tenga una aprobación de API SN a secas. Bien, he estado investigando y diferentes entusiastas han compartido fotos. Por ejemplo, voy a poner en pantalla un envase de un entusiasta del 18 de agosto del año 2022 que este usuario tenía el modelo que cumplía también con ACH3 y con API SN Plus. ¿Qué quiere decir? Que es exactamente la misma versión que yo tengo con fecha de mes de marzo del 2023. Creo que no es algo que nos lleva a algo determinante, simplemente que ha podido pasar con este fabricante Cronoy, y ya que este fabricante vende en diferentes países y supongo que en algún país en Europa de este ha podido enviar esta formulación del año 2022 que cumplía tan solo y únicamente con el API SN. Creo que esto ya es agua pasada, no vamos a retroceder en el año 2022 y hay que seguir en adelante con lo que nos están vendiendo en la actualidad. Yo simplemente, porque esto me ha llevado a investigarlo, he visto cosas que no me cuadran, he visto que este fabricante emite esta ficha del año 2022 y por lo tanto estoy haciendo un vídeo de este modelo de aceite y por lo tanto lo voy a comentar. No tiene mayor importancia, a lo mejor en su momento cuando estaban vendiendo sí podría ser interesante, relevante, pero en la actualidad todo esto es parte de la historia. Bien, en la ficha técnica del año 2023, este modelo de aceite ya empieza a cumplir API SP y sigue teniendo ACH2 y ACH3. Se mantienen las mismas normas de los mismos fabricantes de motores. Se puede observar de que han variado ligeramente lo que es el bombeo en frío a menos 30 grados, ha bajado a 5700, estaba antes en 5000 a 6200 y lo han bajado a 5700. La viscosidad cinemática sigue bastante equivalente a lo que es del año 2022, creo que no lo han modificado mucho, pero por arte de la magia desaparece el valor HTHS. Quizás se dieron cuenta de que este aceite no puede tener un HTHS tan elevado para cumplir con la CH2 y esto ha desaparecido de la ficha técnica. Ya en el año 2024 se puede observar de que ha habido un drástico cambio. En cuanto a la norma CH0, C3 sigue igual, sigue teniendo API SP, sigue teniendo las mismas normas de los fabricantes OEM. Y atención, el cambio más drástico que podemos observar es en el bombeo a menos 30 grados, que ha bajado a 3680. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente ha bajado a la mitad, en la parte más baja de todos los aceites 5W que hemos visto hasta la fecha. Sin embargo, mantienen la viscosidad cinemática a 40 y a 100 grados, bastante parecida. Vemos de que siguen sin declarar el HTHS, probablemente por algún motivo en concreto no quieren anunciarlo como en el año 2022, que ahí se pasaba por encima de 3,5. Y bien, actualmente tenemos este modelo de aceite que está cumpliendo, digamos, la última norma disponible, API SQ. Sigue teniendo ACH2, ACH3, sigue teniendo las mismas normas de los fabricantes OEM. Podemos observar de que lo que respecta a la viscosidad cinemática y el bombeo
en frío CCS a menos 30 grados sigue sin variar al respecto del año 2024 y lo que cambia es el valor HTHS, que aquí sí que se ha declarado 3,54. Ya con este valor 3,54 ya se puede deducir de que dicho valor ya es asociable a ASEA-C2. Y también, atención, aquí tenemos una novedad en el año 2025. Ya declaran el valor NOAC de 7,7%, que no estaba anunciado en el 2024 y en el 2023. Muy bien, a continuación vamos a ver esta ficha de seguridad del año 2020, del año 2023 y la última ficha disponible del año 2024. Entonces no tengo más fichas de seguridad de este modelo de aceite, ya que es extremadamente difícil localizar estas fichas de seguridad. Entonces podemos observar en el año 2020 de que este fabricante estaba declarando un aceite base HC, el HC más utilizado por la industria, con el K64742-54-7 comprendido entre un 50 y un 80%. Por lo tanto, en el año 2020 este modelo de aceite de ningún modo se puede decir que estaba utilizando altas cantidades de aceite base grupo 4 o grupo 5. También cabe mencionar de que también están anunciando aceite base mineral entre 2,5 y 10%. Por lo tanto, es un modelo de aceite bastante acorde con otros modelos de aceite de este fabricante Cronoil que hemos visto en el canal. Bien, atención, en el año 2023, la ficha de seguridad del año 2023 cambia totalmente y radicalmente. Se puede observar de que han declarado un aceite base HC comprendido entre 25 y 50% con el CAS más utilizado por la industria 64742-54-7. Y en este caso podemos ver que en función de lo que habían declarado en el año 2020, ahora han optado por declarar otra cosa totalmente distinta con el mismo CAS. Pero atención, en color rojo, naranja he marcado de que han declarado aceite base PAC entre 2,5 y 10%. Bien, a continuación vamos a ver la ficha de seguridad del año 2024, que sigue siendo la misma ficha de seguridad que están utilizando en la actualidad. Podemos ver que ha habido un cambio drástico y en esta ocasión han optado por declarar aceite base de tipo PAO entre 25 y 50%. También han declarado aceite base HC del tipo con el K64742-54-7 entre 1 y 5%. Y atención, en la parte de abajo en color rosa he marcado de que han declarado nuevamente aceite base mineral entre 2,5 y 5%. Por lo tanto, esta ficha de seguridad cambia drásticamente al respecto de las otras dos fichas. Con todo ello, con esta ficha de seguridad tampoco se puede identificar qué es lo que ha utilizado este fabricante. Simplemente este fabricante ha optado por escribir las fichas de otro modo y se puede decir que en el año 2023 sí declaraba el uso de este aceite PAC, que está comprendido entre 2,5 y 10%. Por lo tanto, para la gente que tiene curiosidad de qué cantidad y cuánta cantidad de aceite base PAC se utiliza en esta formulación, pues con la ficha de seguridad del año 2023 algo se puede intuir. No voy a entrar en guerras estúpidas de bases de qué es lo que ha pasado, que por qué el vendedor alemán o el Piraten no lo declara como Voice Sintetiche, de que el fabricante dice 100% aceite base PAO, cuando en la propia ficha técnica está declarando porcentaje de aceite base HC, porcentaje de aceite base mineral.
el propio porcentaje de aceite base PAO utilizado en ficha técnica no supera 50%, por lo tanto ya podría haber declarado directamente todo el porcentaje de PAO y no hacer el usuario con curiosidad dudar y hacer miles de malabares para encontrar el veredicto final. No voy a entrar en tema de que un laboratorio con el tema de las espectroscopias ha sacado unos valores que están alrededor de 1,20 que no se correlacionan con los aceites que tienen 70-80% aceite base PAO, ya que estos dan picos en todo caso superiores a 1,30, diría 1,35 por ahí. Entonces vemos ahí cierta discrepancia. Yo no soy a favor de evaluar los aceites en base de picos de espectroscopia porque dichos picos no son el método correcto para poder evaluar. Sin embargo, el día que tengamos un laboratorio que empieza a hacer cromatografía de gases como es debido para identificar de manera separada las bases, vamos a salir de dudas. Voy a aplaudir este momento, este laboratorio cuando llega en escena y vamos a poder ver qué es lo que sucede con la realidad. Mientras tanto, a callar bocas, que eso, todo lo que se está haciendo hasta la fecha es como una escopeta de feria. Hemos visto aceites con declaraciones de aceite base PAO entre 50 y 60% que no pegan picos elevados. En este caso, este fabricante Crown a lo mejor ha utilizado un 70% de aceite base PAO, pero el pico no muestra este comportamiento como tiene que mostrarlo. No sacar conclusiones de un laboratorio y otro porque esto es otro tema muy delicado. Ahora a continuación me voy a centrar en un tema bastante más técnico y bastante más complejo. Esto es un canal de lubricación y yo, si tengo cierta información, la voy a compartir, la voy a mostrar y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. Vamos a ver quién es el fabricante de este paquete de aditivos y vamos a ver qué es lo que dice exactamente el propio fabricante del paquete de aditivos. Para aclarar, es muy fácil reconocer y identificar qué tipo de paquete de aditivos ha utilizado un fabricante. Básicamente, viendo las normas que se están cumpliendo, a partir del cumplimiento de dichas normas, se puede deducir fácilmente comparando paquetes de aditivos de diferentes fabricantes. En este caso, como este paquete de aditivos cumple con diferentes normas de diferentes fabricantes de vehículos OEM, también cumple normas específicas de ASEA y de API. De algún modo u otro, viendo los análisis de aceite virgen, viendo los aditivos, comparando con otros fabricantes, se ha llegado a la conclusión de que este fabricante, Crown está utilizando un paquete de aditivos de Chevron Oronit. Para explicar al entusiasta que le pilla de primera, en el mundo hay cuatro grandes fabricantes que fabrican paquetes de aditivos y Crown no es un fabricante de paquete de aditivos. Por lo tanto, este fabricante Crown tiene que comprar un paquete de aditivos de uno de los grandes fabricantes y en este caso el fabricante elegido ha sido Chevron Oronit. En concreto, el paquete de aditivos que ha utilizado este fabricante Crown ha sido el paquete llamado OLOA 54530. Dicho paquete de aditivos coincide a la perfección con todas las declaraciones de OEM y de las normas internacionales API y ASEA. Además, los propios entusiastas enseguida han sacado otros modelos de aceite que son prácticamente clones a este modelo de aceite en cuanto a los propios aditivos. De esta manera, se puede sacar muy claro de que este fabricante es el Chevron Oronit. En este caso, este fabricante Chevron Oronit con este paquete OLOA 54530 está claramente especificando de que dicho paquete de aceite se ha diseñado para poder utilizar aceite base del tipo HC grupo 3. De ninguna manera el fabricante Chevron Oronit con este paquete de aditivos está mencionando de que se pueden utilizar altísimas cantidades de aceite base PAO y muchísimo menos cantidades de aceite base del tipo PAC. Por lo tanto, quizá el motivo verdadero de que este fabricante Crown con ese modelo Polytech MSP no tenga ningún tipo de certificado de API, no tenga el sello de EELQMS,
no tenga la aprobación de ningún OEM, esto prácticamente nos da la clave de por qué sucede esto. Por lo tanto, resulta que este fabricante Cronoil está haciendo una receta propia, que esta receta propia no se ha aprobado en motores por parte de ningún fabricante de paquetes de aditivo. Recordar que este paquete, para ser sacado en el mercado, para ser certificado y poder venderse, este fabricante ha realizado pruebas de este paquete de aditivos, ha pasado todas las pruebas, y a partir de ahí, cuando este paquete de aditivos se mezcla con aceite base grupo 3 en función de la receta que se indica concretamente que tiene que seguir cualquier fabricante de aceite, es cuando este aceite se puede decir que empieza a cumplir todas las normas que se especifica de que cumple tanto OEM como de las normas internacionales. En este caso, Cronoil pues ha optado a utilizar sus propios aditivos, como puede ser en el caso de este pack, a utilizar sus bases PAO, y ha hecho un aceite que realmente se diferencia claramente de lo que es la propia receta original de este paquete de aditivos Oloa 54530. Bien, a continuación voy a hacer una comparativa con otro modelo de aceite de otro fabricante que parecen primos hermanos los dos. Han declarado de que están utilizando aceite base PAO al 100%, tanto Cronoil Polytech como este fabricante del que voy a hablar a continuación. Se trata del fabricante Kix, modelo PAO 1, viscosidad 0W30 y cumpliendo exactamente las mismas normas ACH2C3 y API SP. También coinciden con ciertos OEM, ciertas normas de cierto fabricante, por ejemplo el Mercedes-Benz con sus normas y el BMW LL04. Bien, el fabricante Kix tampoco tiene sello oficial de API, tampoco vemos el sello de EELQMS. Por lo tanto, se puede decir que le pasa exactamente igual que el fabricante Cronoil. Todo lo que está escrito ahí no significa de que tiene las aprobaciones. Yo he entrado en la página oficial de Mercedes-Benz, estaba buscando la norma esa 22951, y esta norma no aparece, digamos, este fabricante. Kix no tiene aprobación oficial de Mercedes-Benz. Por lo tanto, se puede decir que este fabricante está haciendo exactamente lo mismo que el fabricante Cronoil con el modelo Polytech MSP. eh, Fabrica un aceite con un paquete que supuestamente este paquete está preparado para cumplir todas estas normas, pero luego cogen, hacen lo que les parezca a ellos bien, envasan y venden un producto que no cumple ningún tipo de certificado API, de EELQMS, y tampoco está cumpliendo las normas de los fabricantes que dicen que cumple. Están en su derecho, pueden fabricar, pueden formular un modelo de aceite y venderlo de esta manera. No es el primero ni va a ser el último fabricante que existe en el mundo que hacen exactamente lo mismo. Bien, se sospecha de que al modificar drásticamente este paquete de aditivos que ha sido probado y diseñado para ser utilizado con aceites bases del grupo 3, al utilizar unas cantidades de aceite base PAO, además si están añadiendo ésteres, esto al final acaba alterando el propio paquete de aditivos que no ha sido probado en motores reales con esta sustancia. De algún modo u otro, ya automáticamente estos fabricantes ellos mismos se hacen responsables en caso de que ocurra alguna desgracia, alguna avería, algún motor que peta, de todo lo que han envasado de que está funcionando correctamente. Bien, voy a poner en pantalla comparativamente los dos modelos de aceite, pero antes déjame decirte de que tenemos en la propia ficha técnica, en el propio envase, vamos, que lo tenemos por todos lados, que este fabricante Kixpao 1 0W30 está declarando el uso de aceite base PAO al 100%.
No obstante, se puede decir que este fabricante parece ser que emitió una ficha de seguridad de este modelo de aceite que personalmente yo he tratado de localizar y no la he podido conseguir para poder tener yo al 100% de que esto es así, ya que buscando la ficha de seguridad me está dejando descargar una ficha de seguridad que cumplía la norma API SN. Y esta ficha de seguridad con la norma API SN sí contiene altas cantidades de aceite base PAO, pero en la versión actual que cumple API SP, que cumple ACH2C3, esta versión no tiene altas cantidades de aceite base PAO. Esta versión declara en ficha de seguridad de que está utilizando cantidades de aceite base HC bastante considerables. Por lo tanto, con esas declaraciones de ninguna manera este fabricante puede escribir de que está utilizando aceites bases PAO al 100%. Eso la verdad es que parece ser que es bastante... Yo personalmente nunca he visto un caso así, acabo de verlo por primera vez. Me parece muy curioso de por qué ha pasado esto. Entonces los entusiastas se han quedado con la ficha de seguridad donde estaba declarado el uso de aceite base VHVI y esta ficha de seguridad la tenemos. Yo la he traducido ya que viene en otro idioma, la pongo. Yo tengo entendido de que estas cosas no ocurren por ningún tipo de casualidad. Todo tiene una explicación. Y si realmente este paquete de archivos estuvo preparado para ser utilizado parcialmente con aceite base HC y parcialmente aceite base PAO, pues los fabricantes es lógico que tienen que seguir una receta. No puede un fabricante empezar a mezclar lo que le viene en mente y que luego esto no cumpla ningún tipo de receta. Hemos visto de que este fabricante Chevron Uronit está diciendo de que el paquete está preparado para ser utilizado con aceite base grupo 3. Pero si realmente se puede utilizar parcialmente algo de aceite base PAO y el propio paquete lo admite, es probable de que estos fabricantes, sabiendo esto, lo están haciendo. Bien, probablemente algún entusiasta me dirá, pero bueno, ¿cómo es que Aceite Motor está comparando un aceite 0W30 con un aceite 5W30? Te lo voy a explicar. En este aspecto, la verdad es que sabes muy bien de que para llamar un aceite 0W tiene que cumplir unos requisitos de la tabla SAE J300. Y en este caso, el fabricante Kickspao 1 ha decidido cumplir la prueba de bombeo en frío a menos 35 grados y de esta manera puede escribir de que su modelo de aceite es un aceite 0W. El fabricante Cronoil con el modelo Polytech MSP ha realizado la prueba a menos 30 grados y el valor que ha obtenido es extremadamente bajo. Los que saben del tema dicen que realmente si este fabricante Cronoil con este modelo Polytech hubiera hecho la prueba a menos 35 grados, probablemente hubiera entrado en el baremo de la tabla SAE J300 y este modelo de aceite lo hubiera podido declarar como aceite 0W30. Bien, no lo ha hecho, pero bueno, sabemos de que existen en la actualidad fabricantes que están declarando doble viscosidad, tanto viscosidad 0W como viscosidad 5W. Sabemos de que existen ese tipo de aceite. Quizá es demasiado llamativo, demasiado drástico, demasiado chocante y muchos fabricantes prefieren quedarse con un grado, con solo una viscosidad, y en este caso este fabricante Kick se ha quedado con el 0W30 y el fabricante Cronoil con el modelo Polytech se ha quedado con 5W30, pero realmente los dos aceites tienen todas las papeletas para inscribir tanto 0W como 5W. Bien, vamos directamente con el paquete de aditivos.
Pongo en pantalla para que podáis ver los paquetes de aditivos comparativamente de los dos modelos. No voy a explicar punto por punto, ya que lo he explicado con el modelo Polytech al principio del vídeo, simplemente en modo comparativo. Podéis ver que se trata exactamente del mismo paquete de aditivos. Siempre puede haber ligeras variaciones arriba abajo, porque son diferentes fabricantes, diferentes mezcladores, diferentes lotes, y por lo tanto un poco arriba, un poco abajo no es tema. Pongo comparativamente los aditivos sodio, potasio y silicio. Podemos ver efectivamente de que tenemos nueva coincidencia y se trata efectivamente de los mismos paquetes de aditivos, sobre todo por el valor de sodio, ya que es parte de este paquete de aditivos. Bien, a continuación pongo comparativamente los cuadros de las propiedades. Se puede ver que prácticamente tenemos una coincidencia casi al 100%, salvo algunas diferencias donde principalmente vemos la diferencia en el parámetro de oxidación. Esto lo voy a explicar luego con las propias espectroscopias y voy a dar mi opinión personal al respecto. Bien, a continuación pongo comparativamente para ver los demás valores que ha medido el laboratorio URC. Los dos análisis los ha realizado exactamente el mismo laboratorio, por lo tanto esto es bueno, ya que de esta manera se está evitando que puede haber cierta diferencia entre un laboratorio y otro. Podemos ver que el azufre es prácticamente clavado, la ceniza también prácticamente clavado, el punto de fluidez diría que muy parecido, un par de grados arriba para un par de grados abajo, creo que no es tema. Temperatura de inflamación, más de lo mismo, bastante parecido. Y en cuanto al bombeo TCS, aquí sí que hay una diferencia, pero acuérdate de que el Kickspow lo declararon como aceite 0W30 y el Polytech lo declararon como un aceite 5W. Por lo tanto, uno lo ha medido a menos 35 grados y está dando el valor que está dando, y el otro lo han medido a menos 30 grados y obviamente está dando otro valor. Por lo tanto, no piensa que se trata de dos formulaciones totalmente disparatadas. Estamos hablando de lo mismo, pero ya he explicado de que uno se optó por declarar su modelo de aceite 0W y el otro optó por declarar su aceite 5W. En cuanto al NOAC, diría que tampoco es tema, ya que entre 8,1 y 8,5 para mí no es tema, son valores bastante parecidos. Aunque sí que puede haber ligeras diferencias, ya que el fabricante ha utilizado este pack, o como él llama OSP. Aunque bueno, él lo llama de las dos formas, porque hemos visto fichas de seguridad donde está declarando pack. Entonces, bueno, se puede llamar de las dos formas. Eso sí, no vale cualquier pack. Eso es lo que hay que saber, ¿vale? Entonces, para mí, con lo que estoy viendo, no cabe la menor duda de que los dos aceites son primos hermanos. Bien, pongo la espectroscopia tanto de un modelo como de otro y así podemos comparar los dos modelos. Aquí no te olvides de que el modelo Kickspow se probó en el año 2023 y este modelo, cuando se probó, la maquinita de espectroscopia estaba funcionando con la pieza original, y en modelo Polytech MSP se realiza la prueba en el año 2025, pero en este momento la pieza estaba cambiada y los picos que estaba dando este aparato estaban ligeramente superiores, alrededor de 0,08 y 0,09. Por lo tanto, para poder comparar hay que restar. Entonces podemos observar que en el pico de 3650, 3649 mejor dicho, ninguno de los dos está marcando antioxidantes fenólicos. Yo diría que estos antioxidantes fenólicos están ahí. Me suena de ver el CAS en el modelo Kickspow, de que se ha utilizado este antioxidante fenólico, pero en función de que aquí se ha realizado una espectroscopia con crestas hacia arriba, no es detectable. Si hubiera realizado en el laboratorio el análisis con las crestas hacia abajo, este pico sale segurísimo.
Pero bueno, esto es una observación de que muchas veces cuando el valor, digamos, cuando han utilizado pequeña cantidad, el pico no se detecta. Se puede observar que en la zona de 3500 ahí han observado unos picos que prácticamente no se ve ningún tipo de cresta, pero el aparato los detecta. Quizá es porque simplemente en función de la pieza esta que han utilizado, pues simplemente está detectando algo que del otro modo con la pieza originaria no se detecta. Y ahora vamos a ir directamente a lo que es el pico de 1707. Bien, con ese pico de 1706, 1707, ya he explicado en otros vídeos de que se trata de dispersante. Entonces se puede observar que el crono, el Polytech, en función del aparato, da un valor ligeramente superior. Pero si restamos estos 0,08, 0,09 que suele medir de más con esta pieza que se ha tenido que sustituir, pues se puede obtener exactamente el mismo valor. Y yo creo que este aditivo es parte del propio paquete de aditivos. Esto los fabricantes no lo están añadiendo y esto va dentro exactamente del propio paquete de aditivos. Por lo tanto, se puede decir que en este aspecto hay una coincidencia. Bien, a continuación vamos a ver el famoso pico de 1750 aproximadamente. Aquí se puede observar de que el pico de este fabricante Kickspau es bastante más elevado que el propio pico del fabricante Chronoil Polytech MSP. Entonces, con esto se puede deducir de que el propio fabricante Kickspau ha tenido que utilizar ciertas sustancias que no ha utilizado el fabricante mmm, Chronoil con el modelo MSP, Polytech MSP. Esto puede ser completamente normal, ya que el fabricante Chronoil ha decidido añadir los aditivos OSP. De algún modo vemos los picos de 1111 en el caso de la espectroscopia del modelo Polytech MSP, donde vemos que este pico característico de 1111 se ve claramente, algo que no sucede en el caso del fabricante Kickspau. Entonces da la impresión de que uno de los fabricantes utilizó estos aditivos OSP o polialcalin glicol y el otro puso, parece ser, algún tipo de éster o otro aditivo que eleva este valor a 1750. Esta es mi opinión personal. Yo no soy experto en esto, simplemente puedo hacer ese tipo de conclusión en base a mi experiencia personal. Y bien, en cuanto al pico de 722, que por norma general siempre se ha asociado a las bases, que según los expertos en picos de espectroscopia, cuando el valor está alrededor de superando 1,30, 1,35, se puede decir que hay altísimas cantidades de base PAU. En este caso, si vemos el valor de KIXPAU se ha quedado a 1,25 porque en este aceite el fabricante ha declarado el uso de aceite base HC de 35% mínimo. Por lo tanto, ese pico no se eleva a 1,35 según los expertos de picos de espectroscopia y por lo tanto se puede decir de que en función de estos criterios ahí ese pico se ha quedado algo más bajo. Y en caso del fabricante Chronoil con el modelo Polytech MSP, se ve un valor de 1,32 y ese valor de 1,32 hay que restarle entre 0,08 y 0,09 debido a la modificación del aparato de espectroscopia. Por lo tanto, esto quedaría aproximadamente muy parecido a lo que se ha medido con el modelo de Kickspau. De un modo u otro, se puede deducir de que los dos aceites son muy parecidos, prácticamente idénticos. Bien, con todo ello, yo no me atrevería a señalar este fabricante Chronoil
de que está declarando de que está utilizando aceite base PAO al 100% cuando una espectroscopia está mostrando otra cosa. Perfectamente sé que estos picos no son el método correcto para poder deducir y para poder cuantificar, haciendo exactamente el mismo juego que están haciendo los propios expertos de pico de espectroscopia, y según su propio juego de pico de espectroscopia da de entender que este aceite del fabricante Cronoil Polytech MSP no está utilizando altísimas cantidades de aceite base PAO. Además, hemos visto el vendedor alemán de que lleva muchísimos años vendiendo aceite, tanto en eBay como en su propia página web de Alemania, de que no está declarando de que sea un aceite Voisintetike, está declarando de que es un aceite, y ahí no vemos el Voisintetike por ningún lado. Sin embargo, otros modelos que están alto en PAO sí que los declara Voisintetike, por lo tanto algo pasa ahí. Entonces, quedaros con eso como una opinión personal. Yo no soy un experto. Esto no es una cromatografía de gases. Estos son picos de espectroscopia. Y simplemente con lo que se ha ido diciendo se pueden hacer ese tipo de conclusiones. Yo he visto aceites que no son declarados en Alemania como Voisintetike de grandes fabricantes como Redline, como Amsoil. En el canal hay vídeos de eso donde algunos se atreven a decir aceite base PAO 70-80%, y que luego resulta que un vendedor alemán, además los propios importadores de estas marcas no lo declaran Voisintetike. Entonces, ¿cómo va a ser posible eso? Con unos picos que en función de que mide un laboratorio, eso PAO 70-80%, automáticamente eso se pone por las nubes. Eso no puede ser así. Si realmente un aceite está utilizando ciertas cantidades de aceite base PAO y ya de ahí se adorna y se dice que va a 70-80, eso ya es otra cosa totalmente distinta, ¿eh? Yo me he podido encontrar con experiencias donde a un aceite se dice que no hay PAO y otro se dice que hay PAO hasta las cejas, cuando no es así. Entonces, bueno, hay que ser un poquito más técnico, ¿no? Entonces, llevar cuidado con todas estas interpretaciones. Bien, aquí realmente estos dos modelos de aceite nos han demostrado una cruda realidad de que hay que llevar muchísimo cuidado con ciertas interpretaciones, de que los fabricantes pueden decir todo lo que quieran, pero luego a la hora de la verdad se pueden ver otras cosas que no se corresponden. No sé si este fabricante Kicks con el modelo PAO 1 ha cometido un garrafal error que nunca debería de haber cometido, pero está ahí, el error está ahí y está declarando aceite base PAO al 100% cuando luego también en la propia ficha de seguridad está diciendo de que está utilizando aceite base VHVI con un mínimo de 35%. Cronoil no ha hecho esto, pero bueno, ha ido declarando aceite base mineral, ha ido declarando aceite base HC en pequeñísimas cantidades. Tampoco es un aceite al 100% base PAO, vamos, eso no es así. El propio vendedor alemán no dice nada, pues bueno, pues ahí ya las dudas están. Yo creo que los fabricantes deberían tener más seriedad. A la hora de la verdad, tenga 40, tenga 50, tenga 100, a mí personalmente esto me importa muy poco. A mí lo que me importa es cuál es el resultado final. Un aceite puesto en el motor y juzgado en base a lo que hace, no en base a lo que aparenta. Bien, voy a ir terminando el vídeo porque este vídeo se ha puesto muy larguito. Este caso de este fabricante Cronoil Polytech es bastante curioso, bastante interesante. Hemos visto una comparativa bastante interesante con otro modelo de aceite que entre los dos comparados se puede sacar ciertas conclusiones. Lo dejo de la imaginación de cada uno y que cada uno haga sus propias conclusiones. Con pico de espectroscopia no vale, y hay que decirlo. Que a alguno le sirva de ejemplo, ahí lo tenéis, hacer las conclusiones que queráis. Yo no soy ese tipo de persona que se atreve a hacer conclusiones y decir cantidades de algo que no es lo correcto hacer, que los propios expertos nos han informado del tema. Yo me voy a repetir 300 veces.
Tema aprobaciones, para quien le importa, es un tema que está ahí y que hay que saber que en este caso este fabricante Coronoi con ese modelo no tiene las aprobaciones. Yo he utilizado Polytech en mis dos vehículos Euro 6 Turbo Diesel en mix. He utilizado el 540 de la formulación que lleva toda la vida en venta, que es un Full SAP, que es un aceite que va cargadete de ZDDP. Eso lo he utilizado yo, tengo análisis, tengo mi propia opinión. A mí no se me ha roto el motor, mis análisis están ahí, no hay nada grave. Luego también he utilizado otro aceite, minerales, HC y tengo mejores análisis. Por lo tanto, bueno, a mí esta base me agrada. Ese pack que han sacado que tiene, digamos, unas características que son bastante interesantes, bastante curiosas, de tener una capacidad de solubilidad muy interesante, tienen un punto de anilina muy interesante, se supone que tienen una capacidad para disolver, para limpiar, todo eso, pues chapó. Ahora bien, ¿cómo está funcionando esto? Puesto en un motor con los aditivos ZDDP y todo ese tema, ahí ya no me voy a meter porque yo no soy un tribólogo para decir, oye, es que esto no se lleva bien con esto y al final da más desgaste. Ahí me voy a callar. Sabemos de que existen ciertas pruebas con los ésteres donde las pruebas te pueden decir, oye, que ha mejorado el coeficiente de fricción, pero es que el desgaste va en aumento. Por lo tanto, si con estas bases pasa exactamente lo mismo y que estas bases al final puedes ganar coeficiente de fricción, pero luego tienes más desgaste, no lo sé, ya a mí personalmente no, eso a mí personalmente no me gusta. En un motor que está destinado al uso de competición, donde importa ganar la carrera y que el motor al final de la carrera se va a cambiar, yo creo que importa muy poco, ¿no? Al final importa que gana el campeonato y es el rendimiento puro y duro, ¿no? Pero para una persona que se compra un cochecito y lo quiere tener mínimo 10 años, 15 años, 20 años, o por qué no, dejar algo para los nietos, pues a mí sí que me importa el desgaste. Entonces han sacado pruebas con meter el pack comparativamente con otras bases y bueno, lo típico de que mejora el coeficiente de fricción, la disipación del calor y todas esas cosas. Y bueno, al final tienen sus puntos positivos, pero luego a la hora de la verdad, del desgaste real, eso ya es otro tema. Que yo sepa, no hay ningún aceite con certificado oficial de API que tengan esas bases. Si yo me entero de alguno, lo voy a comentar, pero personalmente no me suena ningún aceite que tenga aprobación oficial de API y que tengan esas bases. Encima, en cantidades muy elevadas, puede ser muy delicado, ¿no? Hay que ver, porque, por ejemplo, con los Polytech, los primeros, por ejemplo, igual ahí meten cantidades más elevadas y ya con lo último quizás están metiendo cantidades más bajas para no tener ningún tipo de antagonismo. No lo sé, con pico de espectroscopia no se puede cuantificar. Hemos visto una ficha de seguridad que estaban declarando entre 2,5 y 10% de aceite base PAC, polialcalin glicol, y eso es una cantidad enorme. Eso no es un aditivo. Llevar una sustancia de 10% de toda la capacidad, de toda la cantidad de aceite de motor, eso ya es una cantidad muy elevada. Que lo han quitado, ya no está ahí, lo mismo están utilizando parcialmente algo. Por ejemplo, en caso de los ésteres se sabe que hasta 2% de éster más o menos se puede obtener certificado de API. Ya pasados de ahí, yo no he visto ningún aceite pues, con gran cantidad de ésteres que tenga certificado oficial de API. Ninguno. Si tú sabes de alguno, me lo dices por favor, que yo no me entero, ¿vale? Simplemente tenemos aceites con certificado oficial que tienen ésteres, pero en cantidades no que se pasan tres pueblos. ¿Por qué? Porque el éster es una sustancia que no sabes cómo está funcionando en un motor. Puedes tener un buen funcionamiento, pero también puedes tener un antagonismo. Por lo tanto, la única manera de saber es que tiene que pasar las pruebas. Yo he escuchado expertos, bueno, he leído expertos
que dicen que eso para un formulador, el éster es una sustancia muy compleja y muy peligrosa. Si existen más de 1000 tipos de ésteres, ¿cómo vas a poner todo en el mismo saco y decir el éster es una maravilla? Imposible. Porque precisamente por eso que se tiene que poner el motor, hacer las pruebas y ver cómo está funcionando. Que alguno coja un éster que no tiene el efecto positivo, pues puedes tener al final, en vez de un beneficio, un perjuicio. Últimamente se está hablando mucho de estos aceites del tipo top que llevan cantidades de éster, que su reserva alcalina acaba derrumbándose muy rápidamente, precisamente porque en función del uso, el perfil de uso, con el tema de la condensación, de que los paquetes de aditivo, sobre todo lo que es la reserva alcalina, el TAN, no trabaja correctamente. En este caso, estos dos aceites vemos con una reserva alcalina tirando a baja. Está por ver a ver cómo están trabajando estos dos modelos de aceite. Si también les puede pasar. El pack desconozco si tiene este comportamiento como si fuera éster. A lo mejor no tiene nada que ver. Y tiene un comportamiento que es mejor. Entonces, bueno, pues hay que ver estos aceites puestos en los motores, cómo se desempeñan, qué desgaste están dando, si realmente te merece la pena pagar 12 euros litro por un modelo de aceite en un vehículo que a lo mejor sí o sí le va a tener que cambiar el aceite tarde o temprano porque tiene mucho hollín, que tiene mucha dilución y todas estas cosas. Al final, por mucho que pongas un aceite con unas bases, que al final los propios contaminantes siempre acaban dando más desgaste. Si no se cambia el aceite a tiempo, eso también hay que verlo. Yo la verdad es que me ha llamado mucho el tema del pack, lo he probado por el tema de ver qué desgaste está dando un motor con dilución, con hollín y tal. Tengo dos y personalmente a mí no me ha dado mal resultado. O sea, tengo que ser franco, no me ha dado mal resultado. Voy a publicar estos análisis, pero tampoco me ha dado el mejor resultado que yo he obtenido en mis dos vehículos. Por lo tanto, también tengo los pies en el suelo para decir que existen otras cosas que parece ser que a mí me están funcionando mejor. No descartaría en un futuro, tengo Polytech del 540, no descartaría en un futuro volver a hacer más pruebas, más sofisticadas, digamos, haciendo mixes con otros aceites, probar otros porcentajes de uso y hacer diferentes tipos de pruebas. Lo puedo hacer perfectamente. Yo sigo teniendo aceite Crono, el Polytech 540, que yo a mí este aceite me costó 35 euros el envase de 5 litros, que son 7 euros litro. Yo más o menos por ahí ando, como mucho 7 8 euros litro. Aceite muy concreto para utilizar en mix. Este que lleva el pack, pues sí, lo tengo y lo voy a utilizar estratégicamente para ir viendo, aprendiendo. También muchas veces es curiosidad, ¿no? O sea, yo ya no tengo ningún tipo de necesidad de hacer análisis. Yo ya tengo mi tendencia, yo ya sé lo que hay que hacer, cambiar el aceite más a menudo y no complicarme la vida. Pero bueno, también sigo teniendo esa curiosidad de ver cómo funciona una cosa, otra cosa y tal. En fin, es como que te enganchas con ese rollo y lo vas haciendo. Aunque yo tengo que decir que últimamente no he hecho análisis porque sigo gastando mucho dinero para el canal, para probar aceite, comprar aceite y tal. Y al final yo no soy millonario, eso es un hobby que ya me está costando mucho dinero. Y al final tengo que destinar cosas, de quitar cosas de una cosa a hacer otra cosa. Así que en fin, no me enrollo más, que ya este vídeo es muy largo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Gracias por vuestra paciencia. Que tengan un muy buen día. Hasta la próxima.